Shalom, amado Jajín y Ajotis, Boker Tov, buenos días. Soy el Roe Josué Enrique de esta Quejilá Elohim, Congregación del Poderoso en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. El tema que hoy vamos a estudiar es sobre el nombre de la bestia, ya que muchas veces muchos han visto y han dicho, bueno, el nombre de la bestia es el 666, muy conocido y famoso. Pero hoy estudiaremos que eso no es así, que el 666 es una mala traducción y que no es correcto, ya que en algunas versiones de las Biblias dice 666, en otras versiones de las Biblias dice 616 y hay contradicción en ello. Y aparte de eso, hemos analizado y visto que en los escritos originales a esta carta de Hizgalut, Revelación o Apocalipsis, en esa parte de Hizgalut 13:18, donde te dice que el número es el 666, no ha sido correcto, ya que hemos visto que en las copias griegas de los primeros siglos recientes del Beri Hadashah, del pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, pues ahí se enseña esta palabra que voy a mostrarle ahorita en pantalla, en la cámara. Ponga mucha atención a esta palabra que dice Shi, Hi, Sigma. Véala bien, amado Hi, amado Hod. Esta palabra, Shi, Hi, Sigma. Ahora que ha visto bien esa palabra, veamos que también en las traducciones más originales hemos hallado también esta palabra. Por ejemplo, en el Códice Vaticano hemos hallado esta palabra en vez del número 666. Este aquí dice XEC, véalo bien, XGS, que totalmente es una palabra árabe, y que lo que vio nuestro hermano Yohanan, mal llamado Juan, es ese nombre árabe que significa, esta palabra que vemos aquí, que significa Bishma Allah, significa en el nombre de Alá. Eso significa en el nombre de Alá. Eso significa el nombre de la bestia que conocemos en la escritura. Ahora entendamos qué es una bestia, porque también no vaya a pensar que es un animal y eso. No. Hay que entenderlo conforme a las escrituras. Bestia se le llama a un imperio, a un reinado o un gobierno. Entonces puede ver en el Naví, en el profeta Daniel, capítulo 7, verso 17. Te lo puede leer detenidamente en su Biblia cristiana o la traducción que tenga a la mano. Y puede ir al libro de Daniel, capítulo 7, verso 17. Si lee bien esa parte, va a comprender que una bestia significa un reino, o un gobierno, o un imperio. Eso significa la palabra bestia, de lo que nos habla la escritura. Entonces, como vamos viendo, la bestia o el último gobierno que nos describe la escritura en el libro de Hizgalut, Revelación o Apocalipsis, es ese nombre, en el nombre de Alá, que significa Bishma Allah, el nombre de Alá. Y sabemos que ese nombre es muy popular por la religión del Islam, esos musulmanes que viven en Medio Oriente, y se está haciendo tan popular que ya esas personas tienen adeptos en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos, como aquí en partes de México, como en Sudamérica, Centroamérica. Ya están viendo más de esa gente, de esta religión, de esa creencia en su Dios Alá. Pero pues nosotros, la escritura nos advierte que tengamos cuidado, porque este va a ser un imperio, un gobierno muy fuerte, que dice la escritura. Por eso vayamos a leer el Sefer, en el libro de Daniel, antes de avanzar en otros textos. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, como leímos en el tema pasado del Anti-Mashiach, dice que va a haber en una semana va a ser un tratado, dice la escritura. Va a ser un tratado. Voy a leerlo aquí en Daniel 9, 27, dice: en una semana él confirmará una alianza con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Así que vemos, en una semana hará una alianza con muchos,
pero la mitad de la semana, que son 3 días y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En ese momento es lo que dijo Yeshua HaMashiach que ocurriría. Tengamos bien en cuenta que dice aquí: sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. O sea que va a ser algo totalmente abominable, dice la escritura. Bueno, entonces vayamos al libro de Matillahu, Mateo, en su Biblia cristiana. Mateo capítulo 24, verso... Mateo capítulo 24, verso 15. Dice la escritura: por eso, cuando ustedes vean en el lugar Kadosh, en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Verso 16: entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes. Pues dice la escritura: por eso, cuando ustedes vean en el lugar santo, cuando veamos, y eso lo vimos en el tema pasado sobre el antimashiach, cuando vemos que esté el templo levantado de Israel, el tercer templo, y vemos que ahí se siente esta persona, el antimashiach, y hagan cosas abominables ahí, entonces dice la escritura: entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes. Y son los que están viviendo ahí en Yehudá, amados, así en Jutis, como le llaman en Judá, están viviendo y piensan que todo va a resultar bien, pero no, porque muchos no comprenden y no han leído esta escritura, porque la mayoría que viven en Yehudá son de los que no creen todavía en el verdadero Mashiach, en Yeshua, no creen en él, la mayoría de ellos, lamentablemente, y por eso es que van a ser engañados y van a sufrir si no huyen, porque la escritura dice: entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes. Porque el verso 19 dice: porque pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Verso 20: así que rueguen que su vida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación, dice el verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Eso dice la escritura, que no volverá a haber una tribulación como esta, que será algo difícil. Entonces en este momento se estará cumpliendo lo que está escrito en el profeta, en el Naví Yirmiyahu, Jeremías, en su Biblia cristiana, capítulo 30, verso 7. Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 30, verso 7. Dice la escritura lo siguiente: oh, cuán grande ese día, no hay otro como él. Es tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Ese será el tiempo de la angustia para Jacob. Ese, el que dijo Yeshua HaMashiach en Matillahu, Mateo 24, 15 al 21. Que todo el que esté en Yehudá huya a los montes, pero pobres de las que crían y de las que están embarazadas en aquellos días, que oren para que su vida no sea ni en Shabbat ni en día de invierno, pero que será una gran tribulación como nunca la ha habido ni la volverá a ver, dice la escritura. Y aquí en Yirmiyahu, Jeremías capítulo 30, verso 7, nos dice: oh, cuán grande ese día, no hay otro como él. Es tiempo de angustia para Jacob. Ese es el tiempo de la angustia para Jacob, en la gran tribulación que se viene, y ya dentro de muy poco tiempo, porque ya estamos identificando bien de qué línea, de dónde vendrá el golpe que lastimará a muchos de nuestros compatriotas, a muchos de nuestros hermanos que también están allá. Tienen que estar alerta y salir, pero la mayoría del pueblo judío, de los que no creen en Yeshua, pues se la verán totalmente muy difícil, muy duro se la verán, como dice la escritura. Como vamos diciendo, el Islam, y vamos a ver las demás características que nos demuestran que el Islam es esa bestia. Ese es el nombre de la bestia, pues el nombre significa Bishma Allah, en el nombre de Alá. Eso significa, es el nombre de la bestia, el cual pues muchos se van a dejar marcar por ese nombre, y vamos a descifrar también de qué forma es el marcado de esa
pues de esa marca que tendrían en la frente y en la mano. Vamos a ir adelante, desmenuzando poco a poco con las mismas Sagradas Escrituras este análisis que vamos a ir teniendo ahorita en este tema. En Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, versos 10 al 11, dice lo siguiente. En Hitgalut 17, 10 y 11 dice lo siguiente. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, y otro aún no ha venido. Cuando venga debe quedar solo por un breve tiempo. La bestia que era y no es, también es el octavo y procede de los 7 y va a la perdición. Vemos que el imperio de la bestia será muy fuerte. Dice que son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Cuando venga debe quedar solo por un breve tiempo. Pero antes de entender este texto tenemos que leer también Hitgalut, Revelación o Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Verso 3, 11 y 12 por aparte. Dice la escritura: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora verso 11 y 12. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal se sanó. Hay que analizar esto muy importante, amado Ji, amada Jod y Javerín, amigos y amigas, si están viendo este tema, están entrando y viendo este tema por primera vez que se está estudiando en este canal de YouTube. Dice la escritura que vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Qué curioso que la escritura al Mashiach verdadero lo llama el Cordero de Yahweh, porque él es el verdadero Cordero, Yahshua HaMashiach. Pero dice que esta bestia que sube de la tierra tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. Sabemos que el dragón está ligado al Satán, y Satán lo que habla es la falsedad, el engaño y la mentira. Así que vemos y entendemos bien que esta bestia que tiene 2 cuernos, que tiene 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero que habla como el dragón, es el anti-Mashiach, del tema que vimos pasado. Este es el complemento a ese tema también. Ese es el anti-Mashiach, que va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal se sanó. El anti-Mashiach va a imponer un sistema de adoración que quiera que tú adores a esa primera bestia que tenía una cabeza como herida de muerte, a esa bestia, a ese sistema. Y ese sistema vemos que también tiene que ver con el imperio turco otomano, y vamos a ver por qué. Los 7 imperios mundiales que ha habido hasta la fecha son los siguientes. El primer imperio fue el egipcio, el segundo imperio fue el asirio, el tercer imperio fue el babilonio o babilónico, el cuarto imperio fue el persa, el quinto imperio fue el griego, el sexto imperio fue el romano, y el séptimo imperio fue el otomano que viene de Turquía. Entonces, amado Ji, amada Jod y Javerín, amigos que están viendo este tema a través de la pantalla, a través de su red social, donde esté usted y esté atendiendo este tema, analice esto. Son 7 imperios, han sido 7 reinados, 7 gobiernos han pasado. Si entendemos bien Hitgalut, Revelación o Apocalipsis 17, 10 al 11, dice lo siguiente: y son 7 reyes. ¿Cuántos imperios estamos hablando que ha habido en la tierra, en la humanidad? 7 imperios. 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga debe quedar solo un breve tiempo. El imperio otomano, el imperio turco, quedó un breve tiempo, fue algo muy rápido su imperio, y eso es lo que nos habla la escritura en Hitgalut 13:3, que vi de una de sus cabezas como herida, pero que se sanó. Por eso el verso 11 dice lo siguiente: la bestia que era y no es, también es el octavo y procede de los 7 y va a la perdición. Esa bestia que se va a levantar, amado Ji, amado Jod, es el octavo, procede de los 7. Hay que entender que procede de los 7 imperios, que procede del imperio otomano, pero se va a hacer un imperio separado, al cual es el Islam.
que se está levantando con mucha fuerza, amado aquí y amada Jod, pues está profetizado, porque así lo dice la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, y no es un invento mío para querer alarmar y asustar y que digan, una nueva revelación se vino, porque muchas personas que no entienden la Escritura dicen que ya esto ya se cumplió, que fue Roma, que estuvo 1260 años dominando y que todo aquí, todo acá y ya todo pasó. No, esto apenas comienza, amado Jim. Por eso fue importante hablarle a ustedes sobre los 7 años que estamos por entrar el día 12 de marzo de este año 2017. Comenzamos ese día nuestro Rosh Hashanah, nuestro principio de año, y entendemos que esos son los 7 años ya que faltan para el sexto milenio que se viene pronto. Así que hay que entender muy bien las profecías de las Escrituras, amado aquí y amada Jod, y no sacar una cuenta en un calendario totalmente errado como el romano o como el judío ortodoxo que está guiado por las lunas nuevas. Nuestro calendario es totalmente hebreo. Así que por ello se va a cumplir en el tiempo de Yahweh, en el calendario que Él dio a su pueblo, y en su tiempo se va a cumplir lo que Él ha determinado. Por ello hay que tener muy en claro que esta bestia está apoyada por el anti-Mashiach, que sabemos que viene de la línea del Islam, como dice la Escritura. Ahora vamos a seguir analizando otros puntos que nos demuestren que el Islam es ese gobierno de los musulmanes, ese gobierno de su Dios Alá, es lo que es el último gobierno, que será terrible, dice la Escritura, un gobierno muy fuerte. Vayamos a Daniel, el libro del profeta Daniel en su Biblia cristiana, capítulo 7, verso 7. Lea o ponga atención muy bien, si no está leyendo, ponga atención. Dice: después de esto miraban las visiones de la noche, y vi una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vemos que dice que esta bestia es grande, fuerte en gran manera, terrible y espantosa. Tenía grandes dientes de hierro. Con esos dientes de hierro que veía en las visiones nuestro aquí, Daniel, dice que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Esta bestia dice que es diferente a todas las bestias que habían aparecido antes que ella, antes que este gobierno que viene, que es el del imperio del Islam. Este gobierno será el más cruel, el más duro, el más fuerte como el hierro. Un imperio totalmente espantoso, a como lo vio el Naví, el profeta Daniel. Un imperio muy fuerte, un gobierno durísimo que se viene para el pueblo de Yahweh. Pero nosotros estamos confiados en Yahweh Sebaot, que aunque Hasatán esté levantando y dándole poder a este imperio, sabemos que Yahweh es el Todopoderoso y que Él defiende a los que le aman, a los que le guardan sus mandamientos y creen y aman a su Hijo Yahshua HaMashiach. Por eso vayamos ahora a seguir decodificando, seguir viendo las características y comprobando que el Islam es este gobierno que habla la Escritura, y que el nombre de la bestia es Bishma Allah, en el nombre de Alá. Vayamos a Hit Galut, Revelación, Apocalipsis, capítulo 17, verso 3. Dice la Escritura: me llevó en el Ruach al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entendamos bien dónde lo llevó a Yohanan este ángel, este Malak, este ángel. Dice: lo llevó al desierto, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entendamos bien que muchos siguen diciendo y podrán creer que es Roma, y que la bestia está en Roma y todo ese tipo de cosas. Pero aquí la Escritura dice claramente una característica importante, que dice: me llevó en el espíritu al desierto.
en Roma. ¿Acaso, pregunto yo, hay desiertos en Roma? Claro que no. En Roma no hay ningún desierto, pero en donde sí hay es en la zona de Arabia Saudita, en la zona de Medio Oriente, en la zona de Arabia, sí hay desierto. Ahora, otra característica más de este imperio que es el Islam, es que está sentada sobre 7 montañas. Lo vemos en Hid Galut, Revelación, Apocalipsis, capítulo 17, verso 9. Dice lo siguiente: aquí se requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Por eso dice, aquí se requiere una mente que tenga sabiduría. No cualquiera va a poder interpretar la revelación que nuestro Abba Yahweh dio, sino aquellos que tengan el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de Yahweh, y que tengan discernimiento, una mente con sabiduría. Dice la Escritura, dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Son 7 montes, o 7 montañas, como en algunas traducciones dicen también. En Roma, apenas las 7 colinitas que están, esas 7 pequeñas colinas, son muy pequeñas, que totalmente no alcanzan la altura de una montaña que supere cuando menos los 147 metros, no alcanza eso. En cambio, en Arabia Saudita sí están 7 montañas, 7 montes, como dice la Escritura. Vamos a ver esos nombres de esas 7 montañas, 7 montes que están situadas en Arabia Saudita. La primera es la Jabal Quba, la segunda es la Jabal Al-Qinaa, la tercera es Jabal Li Ali, la cuarta es Jabal Jifan, la quinta es Jabal Jihad, la sexta es Jabal Qubais y la séptima es la Jabal Indi. Son los nombres de los 7 montes que se hallan en Arabia Saudita. Repito, el número 1 es la Jabal Quba, el número 2 es Jabal Al-Qinaa, la tercera es Jabal Li Ali, la cuarta es Jabal Jifan, la quinta es Jabal Jihad, la sexta es Jabal Qubais y la séptima es Jabal Hindi. Son 7 montes, 7 montes que están situados geográficamente en la zona de Arabia Saudita. Ahora sigamos en este mismo capítulo 17 del mismo libro de Hid Galut, Revelación o Apocalipsis 17:1. Dice la Escritura: vino uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Tenga en mente esto, que dice que está sentada sobre muchas aguas. Ahora veamos el capítulo 13 de este mismo libro de Hid Galut, Revelación, Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. Dice: vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Dice la Escritura que vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Así que vemos bien, esta bestia de dónde sube, del mar. En el capítulo 17:1 dice que está sentada sobre muchas aguas también. Veamos ahora en Hid Galut 17:15 lo siguiente, dice: también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Está sentada sobre las aguas. Nuevamente pregunto, ¿en Roma hay mar? ¿Hay mares en Roma? Claro que no. En Roma no está sitiado de mares, ni de ríos, ni de agua. Roma no está situada así. Y aquí por eso la Escritura claramente nos dice que también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. El Islam es tan grande como el catolicismo romano. Tiene más de 1.200 millones de creyentes en todo el mundo. Porque no nada más es solamente de ahí de Arabia Saudita que son creyentes, sino de muchas naciones donde hay creyentes aquí, como iba diciendo anteriormente. Ya hay aquí en Estados Unidos, en Canadá, en México,
en Alemania, en España, en Francia, Inglaterra, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, en varios países, en Brasil. Ya están viendo estos musulmanes, estos del movimiento del Islam, y aparte en su zona geográfica donde están todos esos árabes, hay muchísimo creyente en Alá, en su Dios de ellos. Entonces, como vemos, tengamos en mente lo que estamos estudiando también. Está situada sobre agua, sobre mar, dice la escritura, esta ramera, esta bestia, como dice la escritura. Bueno, vayamos a ver que en Arabia Saudita está rodeada de varios mares, no solo de uno, sino de varios. Vamos a decir el nombre de los 8 mares que rodean a Arabia Saudita. El número 1 es el Golfo Pérsico. El número 2 es el Mar Arábigo o Mar de Arabia. El número 3 es el Mar Rojo o el Yan Suf. El número 4 es el Golfo de Adén o el Golfo de Adén. El número 5 es el Golfo de Omán. El número 6 es el Mar Mediterráneo. El número 7 es el Mar Caspio. Y el número 8 es el Mar Negro. Unos 8 mares que rodean a la zona de Arabia Saudita. Y como vemos en la Meca de Arabia Saudita, pues es una zona muy popular y muy llena de que muchos creyentes que cuando menos tienen que ir una sola vez al año a esa zona de Arabia Saudita. En Hidgalut, Revelación, Apocalipsis 13:17 dice lo siguiente: que todo lo que tengan el nombre de Alá podrán comprar, vender y hacer muchas cosas. Vemos en Hidgalut, Revelación, Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Dice lo siguiente: y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie puede comprar ni vender sino el que tenga esto, amado aquí, amada Jod, el nombre de Alá, el Bismá Alá, en el nombre de Alá. Pero ¿qué puede hacer usted? ¿Cómo puede decir? Es que mucha gente dice que es el microchip que te pondrán en la mano, que te pondrán en la cabeza, y ya con eso ya esa es la marca de la bestia. No, amado aquí, amada Jod. Entiendamos que este sistema es de adoración y no de implantación de algo, sino de adoración. Los del Islam, cuando adoran a Alá, adoran hacia en dirección a la Meca, que es Medio Oriente, se postran en dirección hacia el sol cuando se está ocultando también, se besan la mano derecha, se postran pegado a la frente en tierra, pegado a tierra, la frente en el suelo, y ahí hacen sus oraciones a Alá. Y esto mismo ya pasaba en el pueblo de Yahweh, que también copiaban este tipo de adoración al sol, al oriente, y lo podemos ver en el Sefer, en el libro de el Naví, el profeta Yehezkel, Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Vayamos al Sefer, el libro de Yehezkel, Ezequiel 8:16. Dice lo siguiente la escritura: entonces me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh, y allí en la entrada del templo de Yahweh, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Eso dice la escritura, que le estaban dando la espalda al templo de Yahweh y se estaban postrando hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Pero Yahweh, ese tipo de adoración le molesta, como todo tipo de adoración falsa. Por eso dice el verso 18: pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión, aunque griten fuertemente a mis oídos, no los escucharé. Si usted se deja poner esa marca, que lo haga creyendo en Alá y diciendo que usted va a ser salvo o que le van a perdonar la vida si renuncia a su creencia y acepta la de ellos, claro, usted podrá vivir, así dice la escritura, podrá vivir un poco tiempo, pero también al hacer eso y al vivir ese poco tiempo, usted ya se cuenta en enemigo de Yahweh. Y ahora sí, al negar al Mashiach, Yeshua, al negar a Yahweh delante de los hombres, al negarlo,
también Yeshua le negará a usted delante de su Abba, delante de nuestro Padre Yahweh, y ya ahí sí habrá perdido toda esperanza de salvación. Y lo que le viene será la ira de Yahweh, porque también en la ira de Yahweh se ve que serán en esas copas, en esas plagas, que se le enviarán a todo aquel que tiene la marca de la bestia, es decir, la adoración a ese sistema, que vemos que como el último sistema es el de la bestia, que es el Islam. Todos aquellos que tengan esa adoración por miedo o por amor que le tengan a ese Dios del Islam, pues se la verán contra el Todopoderoso, con el Shaddai, con Yahweh Shebaot, con Yahweh de los ejércitos, que dice claramente lo siguiente en Yehezkel 8:18: pues yo también actuaré en mi ira, dice Yahweh también, yo también actuaré, dice, en mi ira, mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión, aunque griten fuertemente a mis oídos, no los escucharé, no los escucharé, dice Yahweh, a ellos, aunque griten, cuando también estén recibiendo la ira de Yahweh, que estará en esas 7 copas, 7 plagas, que serán derramadas sobre los que tienen la marca de la bestia, es decir, los que tengan el nombre de la bestia, ese sistema de adoración falso, contrario a lo que Yahweh nos enseña en su Dabar, en su palabra. Y por eso Yeshua HaMashiach nos dice que si aún tenemos que dar nuestra vida por causa de él, tenemos que hacerlo. Dice en el Sefer de Matillahu, Mateo capítulo 10 verso 28, lo siguiente: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Eso dice Yeshua HaMashiach. Que no temamos a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida, porque Yahweh nos puede volver a dar la vida nuevamente, poder resucitarnos. Pero dice, más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Yahweh puede destruirnos todos totalmente. ¿En dónde? En la muerte segunda, que es conocido como el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ya no va a haber más vida, más resurrecciones, nada. Y se acaba toda esperanza, y se acaba ahora sí la vida para siempre, en destrucción total. Así que témanle a Yahweh. Si usted tiene que padecer, si uno de nosotros tuviéramos que morir por causa de Yahweh, pero no negarlo, no tenemos que negarlo, sino morir fieles a Yahweh y a Yeshua HaMashiach, su Hijo amado, tenemos que hacerlo, porque Yahweh puede volver a darnos la vida nuevamente con facilidad. Sencillamente para él no es nada imposible darnos la vida. Pero si nosotros, por causa del miedo, o de que veamos que no solo nuestra vida está en peligro, sino la de nuestros seres queridos y amados, y por ello nos doblegamos y decimos, bueno, está bien, acepto lo que me dices, pero ya yo niego a Yahweh, niego a Yeshua, habrás perdido toda esperanza de vida eterna, porque te vuelves en contra de Yahweh al negarlo delante de los hombres. Ya has perdido entonces todo. Por eso Yeshua HaMashiach dice, el que ame más a padre, a madre, hijos, hijas, hermana, hermano o propiedades antes que a mí, más que a mí, no es digno de mí. Por eso el amor para Yahweh mediante Yeshua HaMashiach es absoluto. Es un amor total, aún a costa de nuestra propia vida. Porque también Yeshua HaMashiach pregunta y dice, ¿qué daría el hombre en rescate por su vida si ganara el mundo y perdiere su vida? ¿Qué daría el hombre en rescate? La vida es lo más valioso que tiene el ser humano. Es el regalo más valioso que nos ha dado Yahweh, la vida. Y la vida eterna que está escondida en su Hijo Yeshua HaMashiach, que será dada a revelar cuando regrese. Le dará ahora sí en abundancia esa vida eterna a todos los que le aman, a todos los que le obedecen. Por eso Yeshua HaMashiach preguntó muy sabiamente, ¿qué dará el hombre en rescate si ganara el mundo y perdiere su vida? ¿Qué dará el hombre? Así que, amados, entiendamos que venimos desnudos a este mundo, y mucha ganancia es irnos con algo de ropa y llevarnos algo de ropa al cajón, porque a donde vamos no nos vamos a llevar nada de lo que tengamos ni de lo que poseamos. Así que solo a Yahweh debemos servir con fidelidad,
con valor, con sinceridad, respetando siempre su palabra, no solamente decir yo lo amo con los labios, porque mismo Yeshua HaMashiach dice, ustedes me honran de labios, pero su corazón está muy lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Debemos, si lo amamos, debemos de demostrarlo con los hechos, y no solo con nuestra palabra que diga que le amamos, sino con los hechos que demuestren esa fidelidad, esa lealtad y ese amor a nuestro Abba, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Porque también Yeshua HaMashiach nos dice en el libro de Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, lo siguiente: no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yeshua HaMashiach nos dice eso: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Tenemos que ser fieles, amados Ajín y Ajotis y Javerín, amigos que están viendo este tema, que aunque nos vamos a enfrentar a un sistema fuerte, a un gobierno espantoso, a un gobierno terrible, tenemos que ser fuertes porque somos el pueblo de Yahweh, somos Israel, y sabemos lo que dice la Escritura: benditos serán los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Benditos son los que bendigan a Israel, pero los que maldigan a Israel serán malditos. Y los que le hagan guerra a nuestro pueblo Israel y a todos nuestros hermanos, los más pequeñitos, y a cualquier hermano del pueblo de Israel, que somos muy amados por nuestro Abba Yahweh. Recuerden que Israel es la niña de los ojos de Yahweh. Somos muy queridos, muy amados por Yahweh. Y Yahweh peleará y defenderá a cada uno de nosotros, porque somos los que somos fieles e íntegros a Yahweh. Nos considera Yahweh hijos de Abraham. Y Yahweh, nuestro Padre, Yahweh, es fiel a la promesa que le hizo a nuestro Padre, a nuestro Abba, a nuestro Padre Abraham, de darle en herencia a Israel esa tierra como la herencia perpetua, la herencia eterna para Israel. Y a todo aquel que haga guerra contra la descendencia de Abraham, le ocurrirá lo siguiente que está escrito en el Sefer, en el libro de Zecaryahu, en la Biblia cristiana, Zacarías, capítulo 14, verso 12. Zacarías, capítulo 14, verso 12, y por aparte el verso 15. Dice lo siguiente: y en cuanto a esos pueblos que le hicieron la guerra a Yarushalayim, Yahweh los golpeará con esta plaga. La carne de ellos se les pudrirá estando ellos en pie, los ojos se les pudrirán en sus cuencas y las lenguas se les pudrirán en sus bocas. Verso 15. La misma plaga golpeará a los caballos, las mulas, los camellos y los asnos. La plaga afectará a todos los animales en esos campamentos. Ve lo terrible que el castigo que será de Yahweh hacia ellos que estén en contra de Israel y que nos hagan guerra. Dice la Escritura que se les pudrirá la carne estando en pie, los ojos se les pudrirán en sus cuencas y las lenguas se les pudrirán en sus bocas. Y esa misma plaga golpeará sus caballos, las mulas, los camellos y los asnos, y la plaga afectará a todos los animales en esos campamentos. Por eso, amado Ají, amada Jod, entienda que el tiempo de la gran tribulación que se viene será terrible. Y por eso Yeshua HaMashiach nos dice también en el Sefer de Mateo, capítulo 24, verso 15 al 21, lo siguiente: por eso, cuando ustedes vean en el lugar Kadosh la abominación desoladora de la que habló el Naví, el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. El que esté en la azotea no vaya a sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su manto. Pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Así que rueguen que su huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces
una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. No la volverá a haber una tribulación como la que va a haber. Y por eso dice que el que esté en Yahudá, los que estén en tierra de Israel en estos momentos, y cuando ocurra la gran tribulación, dice, huyan a los montes. Mashiach Yahshua dice, huyan, no se queden, huyan. Pero por eso dice en el verso 19 y 20, pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Dice, por eso Yahshua dice, así que rueguen que su vida no sea en invierno ni en Shabbat. Rueguen, amados a nuestro Padre Celestial, que en los momentos de la gran tribulación su vida no tenga que ocurrir en invierno o en día de Shabbat, porque será una tribulación muy fuerte, como está escrito en el libro de Yirmiyahu, Jeremías 37, que es tiempo de la angustia de Jacob, es tiempo de la angustia para el pueblo de Israel también, un día, tiempos difíciles. Y sabremos que la señal de la gran tribulación, cuando comenzará, es cuando en el lugar Kadosh pongan la abominación desoladora. Y sabremos que eso lo pondrá el anti-Mashiach, esa abominación desoladora, que se sentará en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Ese anti-Mashiach será blasfemo y se sentirá que es el Todopoderoso en la tierra y en la carne. Así se sentirá ese ser tan blasfemo, tan malvado, que será el anti-Mashiach. Como dice en el libro de Tesaloniquín Bet, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Tesaloniquín Aleph, Tesaloniquín Bet, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama divino o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Como vemos, amado Ajín y Ajotis, las profecías están dándose cumplimiento totalmente. En Israel ya tienen listo todo para ese tercer templo de Jerusalén, pero no saben que quien se sentará ahí será el falso, el impostor, el anti-Mashiach, que se sentará en el templo de Elohim. ¿En donde? En Israel. No se va a sentar en Roma ni en Grecia, sino se va a sentar en Israel y se hará pasar por Elohim, será blasfemo. Pero por eso Yahshua HaMashiach, cuando venga, lo enfrentará, como dice en el capítulo 8 y 9 de este mismo libro de Tesaloniquín Bet, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 y 9, dice lo siguiente: y entonces se manifestará el sin ley, a quien el maestro Yahshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del sin ley se realizará por obra del Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos. Y el verso 10 dice lo siguiente: y con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por eso el verso 13 nos dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar gracias a Elohim siempre por ustedes, hermanos amados de la Maestro, de que Elohim los haya escogido como primicias para salvación mediante la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Verso 14: con este fin los llamó Elohim por medio de nuestra buena noticia, para alcanzar la grandeza de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach. Con este fin nos llamó nuestro Abba Yahweh, nuestro Elohim, por medio de nuestra buena noticia, por medio de la Besorá, de llevar el mensaje de la buena noticia, para alcanzar la grandeza de nuestro Adón, de nuestro amo y de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach. Por eso debemos dar gracias a Elohim por nosotros, por ustedes, amado Elohim, de que son amados del Maestro y de que Elohim los haya escogido como primicias para salvación.
Por eso en Tesaloniquín Aleph, primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 4 dice lo siguiente: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Por eso dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Así que no están en tinieblas. Las palabras proféticas reveladas están para nosotros, para el pueblo de Yahweh, para los que tienen el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Podemos comprender bien esta palabra. Pero quien está en otras cosas, quien está entretenido en sus videojuegos, quien está entretenido en las telenovelas, quien está entretenido en películas pornográficas, quien está entretenido en paseos en los parques, quien está entretenido en cosas del mundo, en el duro trabajo que tiene que pagar deudas, que están entretenidos en otras cosas, ese día le llegará como un ladrón, porque no tiene discernimiento, ni pone no pone por obra lo que dice la palabra, ni discierne conforme al pensamiento, conforme a la palabra. Por ello la Escritura nos exhorta a eso, que tengamos cuidado, amados Ajín y Ajotis. Así como la luz, debemos tener esa llama encendida, ese fuego, esa luz, y no apagarlas, amados Ajín y Ajotis. Bueno, así ha sido este tema de que el nombre de la bestia no es el 666 ni el 616 como algunas versiones de la Biblia lo tienen, sino es el nombre Bishma Allah, en el nombre de Alá, como vemos aquí en este escrito, o como aparece en los escritos griegos, el Shi, Hi, Sigma. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Soy el Roé Josué Enrique de esta Quejilá Elohim, Congregación del Poderoso, en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. Saludos para todos nuestros hermanos y hermanas en el Mesías Yeshua, que nos ven a través de este programa, a través de la pantalla, en todos los países. Les enviamos saludos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno Yahweh les guarde, les fortalezca y les anime. Disculpen nuevamente por estas fallas de interrupciones que hay en el sistema eléctrico en esta grabación, amado aquí, amado Jod, pero pues lo importante es hacerle llegar el tema, este mensaje. No es importante quien envía el tema, quien soy yo, mi persona, no soy importante, sino importante es el llevar el mensaje, la besorá, la buena noticia de quién, de nuestro Abba Yahweh, porque hablamos de su Torah, y su Torah es la instrucción. Así que, amados Ajín y Ajotis, prepárense, preparémonos y tengamos cuidado, estando en tefilá, en oración, estemos alerta, porque sabemos que esta bestia viene por mandato de Hasatán, del enemigo de nuestro Abba Yahweh, y el enemigo no tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Así que estemos aferrados a nuestro Abba Yahweh, y ahorita más que nunca, porque el tiempo de la gran tribulación se acerca, amados Ajín, así como también se acerca ya pronto la venida de nuestro Adón, de nuestro amo Yahshua HaMashiach. También esto está por acontecer dentro de muy poco tiempo. Que el Eterno les bendiga y el Eterno les guarde a cada uno de ustedes, amados Ajín y Ajotis, en el nombre de nuestro amado Maestro Yahshua HaMashiach, el Melech de Israel. Amén y amén. Shalom Alejem, paz a ustedes.